de todo el país. Nos han matado criminales, asesinos, verdugos. La investigación policial apunta a dos sospechosos del brutal crimen, Antonio Anglés y Miguel Ricard, tras encontrar una receta médica en el lugar en el que aparecieron los cuerpos. Supuestamente Anglés huye del país. Aún hoy permanece en paradero desconocido. Antonio Anglés, pues yo siempre he pensado que es un personaje que ha tenido que ver mucho con el mundo este de estas orgías fantásticas que se montan algunas personas. Yo quisiera que Antonio Anglés, mi hijo, estuviera muerto. El entierro de las niñas fue una de las despedidas más tristes y multitudinarias que se recuerdan. La vida de Alcácer sigue viva. Está con nosotros Fernando García. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido. Buenas tardes. Decía que han pasado 14 años, que quedan todavía muchas preguntas, muchas dudas. Yo sé que desde el principio una de tus mayores preocupaciones era que se olvidaran del caso, que se olvidaran de la historia. Bueno, sobre todo cuando estaba buscando a mi hija. Eso para mí es mi única preocupación, porque alguien me dijo, aquí existe un problema muy grave, y es que la noticia se difunde, no hay noticia, nos vamos cada uno a nuestra casa y te quedas solo. Y eso me lo dijo cuando habían pasado 3 días que estaba yo buscando en pleno monte a mi hija. Y surgió un dolor tan grande dentro de mí que dije, pues tendré que hacer algo. Yo no me puedo quedar. Mi hija necesita que la busque y traté de que la noticia permaneciera viva siempre. Fernando, ¿tú eres de los que cree que los culpables son Ricard y Anglés? No. 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 ¿Y sabes o intuyes quiénes pueden ser? No. Si lo supiera, lo hubiera denunciado ya hace mucho tiempo. Entonces piensas que la justicia se equivocó en este caso. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Y algún día podemos saber la verdad? Esa es una esperanza que tengo. ¿Pero qué crees? Es una espina que tengo clavada en el corazón. Que quien mató a mi hija sigue estando en la calle. ¿Quién mató a tu hija sigue estando en la calle? ¿Quién mató o quiénes mataron a tu hija? Quienes mataron a mi hija. Fernando, sé que fueron 75 días, bueno, no se puede imaginar, unos padres de desesperación. El día que desapareció mi hija fue el día 13 de noviembre de 1992 y al cabo de 5 días fue la primera vez que me tomé un vaso de agua. Y por la noche estábamos en el campo y un guardia civil me abrió una naranja y me dijo, toma, jógate la boca. Y en ese momento me dijo, ¿sabes que lleva 5 días sin descansar? Y me fui a casa y dormí 1 hora, me afeité y volví otra vez a buscar a mi hija. Fueron días de peinar kilómetros y kilómetros. De gastar mucho zapato y derramar muchas lágrimas. Y hasta 1 millón de carteles de toda esa cifra. Con 1 millón de carteles repartidos aquí en Madrid y en media España. Tamaño de carné. Para que la gente que estaba en la calle, conductores de autobuses, taxistas, la llevasen presente, porque yo recibí muchas llamadas que me decían, hemos visto a la niña aparecida. Y claro, la confusión sabía yo que era muy fácil. Entonces, pues para que la confusión no fuera tanto, pues repartí esos carteles pequeñitos para que lo llevasen en la cartera, pudiese comprobar si aquella niña que estaban viendo se correspondía a una de ellas. ¿Fue todo tan duro durante esos 75 días? Fue más. Tan duro, más. Incluso hasta el momento en el que la Guardia Civil encuentra los cadáveres. Bueno, sí, fue lo peor. Porque además, la forma en la que os enteráis, la manera en la que se actúa... No, bueno, muy casual. ¿Qué quieres decir con eso? Pues yo estaba en Londres, debido a que pues, seguía buscando a mi hija y había hecho pues unos 5.000 carteles en diferentes idiomas y había repartido por prácticamente toda Europa y en algunos países árabes. Por aquello que te decían, puede ser que, como una vez una familia me dijo, mi hija se casó, fue de viaje de novia a un país árabe, desapareció en su luna de miel y nunca hemos sabido más de ella. ¿Y qué pensáis que le ha podido pasar? Pues no sé, pues tenemos muchas conjeturas, quizás a lo mejor la han raptado y se la han entregado a algún jeque para sus caprichos.
Bueno, pues eso fue una de las dudas también que me asaltó, y por eso en ese momento hice carteles en árabe y los repartí a través de empresas valencianas que repartían por allí mercancía para poder encontrar, si pudiera ser que estuvieran por allí y si alguien lo pudiera haber visto. Pero claro, yo entendí que también un morito viendo un cartelito sin darse cuenta que era aquello, pues había que apoyarle en algo. Y me fui a Londres, que sabía que alguien me dijo que allí había unas cadenas de televisión que eran impresionantes, que difundían noticias en todo el mundo, y en concreto había una que era la MBC, que difundía vía satélite a los países árabes, y allí me fui. Y yo tenía una entrevista con Diego Carcedo, que era el director de Euronews, pues para apoyar esa misma gestión en el resto de Europa, y venía a Valencia a dar posesión del nuevo director de Radio Nacional de España allí en Valencia. Y una de las visitas que tuve, pues me dijeron que sí podía quedarme algún día más para hacer ellos un reportaje mucho más amplio de búsqueda. Y en ese transcurso hubo una comunicación. Sí, yo llamé a Radio Nacional de España pues para decir que la entrevista que tenía con Diego Carcedo quería posponerla porque me requería allí algún tiempo más. Y me cogieron el teléfono y su contestación fue: tenemos una noticia muy importante y no lo podemos atender de ahí. Me colgaron. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que ni me han escuchado. Volví a marcar otra vez el teléfono y me identifiqué: oye, soy Fernando, que quiero hablar con fulano. Hombre, ¿tú eres Fernando? Pues la noticia es que han aparecido 3 niñas muertas en Tous. Y eso fue, pues, no sé. Fernando, ¿crees que la policía se equivocó mucho en el proceso de investigación? Que los investigadores... No que se equivocaran, sino que tenían que pasar página. Tenían que pasar página. Había que pasar páginas. ¿Qué quieres decir con eso? Había una alarma social montada no solamente en España, sino en medio mundo. Medio mundo. Y había que pasar página de todo esto y bueno, así lo vi yo. Yo cuando llego aquí a España, desde Londres, lo primero que veo son los periódicos encima de las mesas del ayuntamiento y bueno, pues ya tenían prácticamente el asunto resuelto. Y cuando empiezo a leer a la letra pequeña digo, pero esto, o sea, los pelagatos están diciendo que han dicho tantas cosas que esto no me cuadra ni nada. ¿Esto cómo puede ser? Y empecé a hacerme preguntas y a continuación empecé a hacerme más preguntas y las preguntas se alargaron tanto. ¿Y han seguido esas preguntas? Sí, hoy en día sigo haciéndome preguntas. Fernando, ¿tú aseguraste en determinado momento que ibas a vivir hasta el momento de encontrar a los asesinos de tu hija? ¿Lo sigues pensando? Sí, lo que pasa es que también el ser humano tiene sus quehaceres, tiene sus momentos de rectificaciones. Y yo rectifiqué, me quedé viudo, al tiempo encontré a una persona y he rehecho mi vida. Tengo una hija con 3 años, es un cielo. Y aquí estoy. Fernando, aquí estás, pero es evidente, lo estamos comprobando ahora, que esa marca, esa herida... Eso nunca se olvida, eso es para hasta que me muera. Y creo que si después hay algo, seguirá conmigo. ¿Pero te quedan fuerzas para seguir luchando? Tengo que cogerlas. Tienes que cogerlas. Claro, no quedan, pero hay que cogerlas. Ahora tengo por qué luchar otra vez. ¿Y esa fuerza dónde la encuentras? Ahora en mi hija. ¿En tu hija? Yo no lo hacía. Ella fue observando. Bueno, Fernando, este caso, fíjense, insisto, 14 años, sigue provocando la reacción lógica de un padre, de alguien que ha perdido a su hija. Sigue provocando una reacción del público que está aquí, que te está viendo en casa. Está lleno de interrogantes, no solo para ti, sino para la mayoría de nosotros. Y también de polémicas. ¿Me reconoces que también han Sí, por supuesto. Han dicho tantas cosas de mí. Te voy a pedir, Fernando, que te sientes ya ante el polígrafo y vamos a recordar alguna de esas polémicas. Fernando García, padre de Miriam, se convirtió en el portavoz de las 3 familias. Abandonó su trabajo y removió cielo y tierra para encontrar a los culpables, llegando incluso a falsificar una carta para que la Guardia Civil investigara una casa que una vidente le había señalado. En 1996 tiene acceso al sumario y encuentra en el criminólogo Juan Ignacio Blanco el que fue su gran apoyo. Juntos apuntan hacia otra versión del crimen. Yo no creo que Miguel Ricard mató a mi hija. Sí que pienso que tiene una participación, que fue un peón en todo este asunto.
El día que terminaba el juicio contra Miguel Ricard, Fernando García anunciaba la creación de la Fundación Niñas de Alcácer, con él como presidente. El objetivo, ayudar a otras familias en su misma situación. 14 años después, Fernando García dejó de ser para muchos ese padre que dedicó su vida a resolver el crimen de su hija. Se le ha acusado de quedarse con dinero recaudado con el nombre de las Niñas de Alcácer. 2 cuentas blindadas de la Fundación y un tren de vida elevado han hecho que la credibilidad de Fernando quede en entredicho. El tiempo pone a todos en su sitio y el polígrafo también. Hoy, Fernando García cara a cara con la verdad. Fernando García, preparándose para sentarse, está ya sentado ante el polígrafo para realizar la prueba. Es uno de los casos más dramáticos y más polémicos en la historia de la crónica de sucesos de este país. Polémicos y polémicas que ha generado. Fernando, ¿estás preparado? Sí. Pues atención, porque vamos con el cuestionario de hoy. A nuestro invitado. Alcácer, 14 años después. Cuando José Antonio nos lo indique, empezamos a realizar esta prueba. Vamos con la primera pregunta. Vemos cómo ahora sí. ¿Es verdad que la familia de Toñi y Desiré no veían con buenos ojos que tú acudieses a platós de televisión? Sí. Quiero recordar cómo se suele hacer en esta prueba. Vamos, por así decirlo, pasando de un asunto a otro, volviendo atrás, volviendo hacia adelante. Segunda cuestión. ¿Es cierto que tu relación con la familia de Toñi y Desiré es nula porque no te perdonan que enseñases fotos de los cadáveres de sus hijas? No con las dos. Si como hay que optar por un sí o un no. Sí. Sí. ¿Es cierto, Fernando, que escribiste una carta anónima a la Guardia Civil en la que le dabas una pizza? Sí. Luego nos explicarás por qué, en el caso de que sea verdad, por qué lo hiciste. ¿Es cierto que para que los medios de comunicación no se olvidasen del caso de las niñas de Alcácer, tú te inventaste ciertas informaciones? No. Quinta cuestión. ¿Crees que pudiste haber evitado la muerte de tu hija? No. ¿Tienes constancia de que grabasen snap movies con tu hija? No. Fue uno de los comentarios, rumores, noticias que aparecieron relacionadas con este caso. Para aquellas personas que no sepan qué significa este término, son películas de asesinatos reales, de torturas reales, que circulan en círculos muy limitados por todo el mundo, por todo el planeta. O al menos eso parece, aunque algunos piensan que es una leyenda. ¿Tienes constancia de que este crimen lo cometió una secta satánica? No. Fernando, ¿crees en la inocencia de Ricard y Anglés? Sí. ¿Has mantenido algún contacto con Ricard? No. ¿Es cierto que en una ocasión Ricard te pidió dinero? No. La número 11. Tal y como tú afirmas, ¿es cierto que la empresa familiar de la que era socio hasta la desaparición de Miriam facturaba 1.500 millones de pesetas? Sí. Tal y como se ha publicado, ¿es cierto que le has dado trabajo al hermano de Anglés? No. ¿Has recibido amenazas por tus investigaciones? Sí. Vamos ahora con un asunto polémico en torno a la figura de nuestro invitado. Creaste la Fundación Niñas de Alcácer
para tu propio beneficio económico? No. También se insinuó y se dijo. La pregunta es, ¿engañaste a las familias que iban a la fundación pidiendo ayuda? No. Y esta es una pregunta muy dura. ¿Es cierto que te quisieron vender una cinta con la grabación de la muerte de tu hija? Sí. Insisto que nos basamos en todas las informaciones aparecidas durante estos 14 años. ¿Es cierto que desde que surgieron las sospechas sobre tu mal uso de los fondos de la fundación, no te atienden en determinados establecimientos? Sí. ¿Has dicho sí? Sí. Número 18. ¿Se lucró Juan Ignacio Blanco, el criminólogo que colaboró contigo en la investigación, de los fondos percibidos de las donaciones? No. Fernando, ¿es cierto que utilizaste parte de ese dinero para tu propio bien en lugar de utilizarlo para los objetivos de la fundación? No. Y una última cuestión que ha planeado también sobre nuestro invitado. ¿Has sacado beneficio económico de la muerte de tu hija? No. Eva Sanz, que se incorpora. Hemos terminado la prueba. Sé que tienes algunas preguntas. La investigación, en su día se habló de 7 pelos, de un ADN que no correspondía a Anglés y Ricard. Me gustaría que nos explicaras, Fernando, qué pasó con esos pelos, a quién pertenecían, si en algún momento se llegó a saber de quién eran. Ese fue uno de los caballos de batalla que tuve durante mucho tiempo. Porque si habían aparecido vellos púbicos en el cuerpo de las niñas, pues lo lógico que por lo menos se analizara el ADN. Aparecieron vellos de al menos 7 personas diferentes, que no eran ni las niñas, ni Antonio Inglés ni Miguel Ricard, pero nunca permitieron que se analizaran. Fernando, vamos con la resolución. La primera tanda de resultados sobre este asunto. A la pregunta: ¿es verdad que la familia de Toñi y Desiree no veían con buenos ojos que tú acudieses a los platós de televisión? Fernando ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta: ¿es cierto que tu relación con la familia de Toñi y Desiree es nula porque no te perdonan que enseñases fotos de los cadáveres de sus hijas? Fernando ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que nos está diciendo la verdad. A la pregunta: ¿es cierto que escribiste una carta anónima a la Guardia Civil en la que le dabas una pista falsa? Fernando ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. Yo en descargo de lo que dice Fernando puedo decir que, bueno, lo hemos estado hablando esta mañana, que él en ese momento cuando da esa pista no sabía que era falsa, después resultó ser falsa. Es importante la aclaración. Seguimos. ¿Es cierto que para que los medios de comunicación no olvidasen el caso de las niñas de Alcácer, tú te inventabas ciertas informaciones? Fernando ha dicho que no. Y el polígrafo determina que miente. A la pregunta: ¿crees que pudiste haber evitado la muerte de tu hija? Fernando ha dicho que no. Y el polígrafo determina que dice la verdad. Continuamos. A la pregunta: ¿tienes constancia de que se grabasen Snap Movies con tu hija? Fernando ha dicho que no. Y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta:
¿Tienes constancia de que este crimen lo cometió una secta satánica? ¿También se habló de esto? Fernando ha dicho que no. Y el polígrafo determina que dice la verdad. Octava. A la pregunta, ¿crees en la inocencia de Ricard y Anglés? Fernando ha dicho que sí. Quiero recordar las decisiones judiciales sobre el proceso. Y el polígrafo determina que dice la verdad. No. Ahí hay un error de transcripción. El polígrafo dice que miente. El polígrafo dice que Él no cree en la inocencia de Ricard ni de Anglés. Por lo menos esos son los datos que yo he recogido y ese es mi análisis. No puedo aclararlo. Bueno, pues la redacción va a corregir inmediatamente este error, aclarado por José Antonio. A la pregunta, ¿has mantenido algún contacto con Ricard? Fernando ha dicho que no. Y el polígrafo determina que dice la verdad. La número 10. A la pregunta, ¿es cierto que en una ocasión Ricard te pidió dinero? Fernando ha dicho que no. Y el polígrafo determina que dice la verdad. Quiero recordar, José Antonio, por tanto, ese error. También ha reaccionado en la prueba sobre aquí en directo y entonces no estoy de acuerdo cuando tú afirmas que crees en la absoluta inocencia de esos puedo aclararlo. sujetos. Sí, parece que puedo aclarar. No, Yo pues, que exactamente no es que no crea, yo crea en la inocencia. Yo creo que alguna participación tuvo que ver Antonio Anglés en algo. Entonces no hay una reacción en mí serena de que realmente es así, que no. Fernando, muy bien. Pero pues está hecha la aclaración. Y si te parece, vamos con algunas preguntas. Ángel Antonio, por favor, en relación a lo que hemos descubierto hasta ahora. Sí, pues fundamentalmente lo de dos pruebas, o sea, dos preguntas que te hago una misma pregunta referida a dos de las que se te han hecho en el polígrafo. Una es respecto a la carta anónima que mandaste a la Guardia Civil con unos datos nuevos sobre unas pistas falsas. Y la otra, que has contestado que no y sale que mientes, que es si era cierto que para los medios de comunicación inventaste información para que no olvidaran el caso. Esto me conduce un poco a pensar que tú en algunos momentos sí que dabas unas informaciones falsas, no de modo puntual, sino varias veces, para que eso siguiese estando en la prensa. ¿Es así o no? bueno, con respecto a la primera, pues hubo alguien que vino y me dijo que tenía sospechas de que había una casa donde había malos presagios, había una serie de gente que entraba y salía a deshora y que allí tenían una discoteca montada en el sótano, que posiblemente a la cual algunas veces algunas niñas o algunas chiquitas habían ido a pasar alguna fiesta y que posiblemente estuviese allí las niñas y como era muy cercana a la discoteca, pues se existía esa duda. Entonces fui a la Guardia Civil y me dijeron que sin una orden judicial que no se podía, y yo fui al juez de Alcázar y me dijeron, pues, hombre, es que eso es muy difícil y había que hacerlo ya, porque requería la presencia de la búsqueda y del registro inmediato. Y alguien me dijo, hay una fórmula, y es que la Guardia Civil recibe un anónimo diciendo y tiene que ir. Y digo, pues el anónimo lo hago yo ahora mismo y lo hice yo. Y esa fue la única vez. Sí. En cuanto que inventé noticias de prensa, pues yo no recuerdo ninguna, sinceramente. Fernando, yo las creaba. No, decía eso, las creaba creaba para que estuviera vivo el caso. Sí, las creaba, tenía que estar vivo, si no me quedaba solo buscando a mi hija, y ahora no la buscaba a nadie. Tenemos que seguir. Por cierto, a mí sí me gustaría aclarar algo muy importante. Nuestro invitado, como las personas, la mayoría de los casos que acude a televisión, recibe una determinada cantidad, eso todos lo sabemos, y ustedes que llevan mucho tiempo viendo televisión. Nuestro invitado va a recibir una determinada cantidad, una pequeña cantidad, pero va a realizar una donación. Sí, es la primera vez en mi vida que en un programa de televisión se me ha donado un dinero. Y a consejo de algunas personas me dijeron, ¿por qué no haces una obra de caridad? Porque sabéis que os dije que yo no quería ninguna remuneración. Y alguien me dijo, ¿por qué no haces una obra de caridad ahora que estamos en Navidad? Y lo que es típico. ¿Y por qué no haces una donación de ese dinero que va a pagar esa televisión a alguien? Y me acordé de algunos programas de radio donde
suena una asociación de niños con un síndrome de Down. Me acordé del DG por lo que pertenece a una y dije, ¿por qué no hay dos? Y yo quiero además recordar un detalle muy importante. En ningún momento nuestro invitado, créanme, pidió ninguna cantidad de dinero. Al final hemos quedado en eso, que esa donación, ese dinero, incluso se compromete a remitirnos el certificado de esa donación. Vamos a continuar. A la pregunta, tal y como tú afirmas, ¿es cierto que la empresa familiar de la que era socio hasta la desaparición de Miriam facturaba 1.500 millones de pesetas? Fernando ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, tal y como se ha publicado, ¿es cierto que le has dado trabajo al hermano de Anglés? Fernando ha dicho que no. Y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, ¿has recibido amenazas por tus investigaciones? Fernando ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que miente. A la pregunta, ¿creaste la Fundación Niñas de Alcácer para tu propio beneficio económico? Fernando ha dicho que no. Y esta historia le persigue aún hoy. Y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, ¿engañaste a las familias que iban a la fundación pidiendo ayuda? Fernando ha dicho que no. Y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, ¿es cierto que te quisieron vender una cinta con la grabación de la muerte de tu hija? Terrible. Fernando ha dicho que sí. Y terrible es saber que dice la verdad en este asunto. A la pregunta, ¿es cierto que desde que surgieron las sospechas sobre tu mal uso de los fondos de la Fundación no te atienden en determinados establecimientos? Fernando ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. Nos quedan todavía algunas cuestiones. A la pregunta, ¿se lucró Juan Ignacio Blanco, el criminólogo que colaboró contigo en la investigación, de los fondos percibidos por donaciones? Fernando ha dicho que no. Y el polígrafo determina que miente. Entre otras cosas, financiaste con varios millones de pesetas su libro. Sí, pero yo considero que también era suyo el dinero. Es una visión siempre de nuestro invitado. Continuamos. ¿Es cierto que utilizaste parte de ese dinero para tu propio bien en lugar de utilizarlo para los objetivos de la Fundación? Fernando ha dicho que no. Y el polígrafo determina que miente. A la pregunta, y es la última, ¿has sacado beneficio económico de la muerte de tu hija? Fernando ha dicho que no. Y el polígrafo determina que miente. Esta mañana la pregunta se la he hecho no tan cruda, le he dicho a raíz de. A raíz. Entonces lo que sí es cierto es que llegan a tus manos una cantidad bastante considerable de millones de pesetas, como 78 millones de pesetas, que no son de un rendimiento profesional y que tampoco tienes asientos contables ni justificación de su uso ni nada más. Fernando, yo sé que querrás aclarar algo, sobre todo en relación a las últimas tres preguntas, pero Eva quería plantearle de nuevo alguna cuestión. Fernando, con respecto a estos 78 millones, fue un dinero
que te daba la gente voluntariamente para tu investigación, y que te daban a ti. Tú has contado que te lo metían a ti en los bolsillos para ayudarte. Tú eso lo tenías en una cuenta tuya personal. Claro, después decidiste abrir una cuenta con para una fundación para ayudar a unos padres que tuvieran los mismos problemas que tenías tú. Esa fundación no se pudo legalizar por X motivos y ese dinero tú lo utilizaste, y me consta porque un juzgado, un fiscal de oficio investigó esto, un juzgado archivó este caso porque te pidieron facturas de todo y este dinero me consta que tú lo usaste, según el juzgado de Picassent, en detectives privados para intentar buscar una luz con respecto a la desaparición de tu hija y a la muerte de tu hija, también en personas que te facilitaran algún tipo de información, con lo cual quizá mientes en ese sentido, es decir, utilizaste parte de ese dinero, sí que fue algo personal para ti, pero era un dinero que las personas se daban para eso. Y también hay que decir que lo utilizaste para ayudar a otras familias de hijos que desaparecieron en su día, y si estoy equivocada, corrígeme. No, lo que pasa es que yo siempre he pensado, dinero maldito dinero, que tendrá el dinero que hace que sonría el triste y llore el alegre. Es que a ti se te ha acusado de haberte comprado 2 casas con ese dinero, un coche de lujo. Me han acusado de tantas cosas, pero bueno, yo lo que tengo muy claro es que cuando ocurrió lo que ocurrió, cuando me acusaron de que yo me había montado una fundación para lucrarme y ganar dinero, pues simplemente el fiscal auto de oficio se me requirió la documentación, deberíamos ir al abogado, se le llevó al juez y el juez dijo que lo que habían dicho no era correcto, era totalmente lo contrario, que yo tenía un dinero y que con ese dinero intenté crear una fundación, lo cual no me permitieron. Ese dinero aproximadamente, Fernando, ¿eran cuántos millones? 74, 78 millones, sí, por ese día. 78 millones. Sí, ¿tú tenías justificado hasta la última peseta? Yo tenía justificación de todo, tenía toda la documentación bancaria, tenía todo. ¿Y cuáles fueron las palabras? De todos. ¿Cuáles fueron las palabras del juez cuando tú le entregaste todo ese mogollón de facturas que tenías? Pues que eso es lo que él esperaba que pasara. Que gracias a que estaba todo. Y cuéntanos exactamente esas facturas, detállanos un poquito más en qué gastaste ese dinero. No se puede detallar porque... Bueno, tú me has contado, por ejemplo, en darle dinero a confidentes, que supongo que eso sería caro. O sea, alguien me preguntó una vez y aquí me detectives privados, ¿no? ¿Qué buscabas, por ejemplo, que encontraran esos detectives privados? No sé, pistas de quién mató a mi hija. Para eso tenía el dinero. Los confidentes no te darían facturas, pero me imagino que cuando tú hablaste con el juez, él lo entendió una razón lógica, ¿no lo entendió? Lo entendió perfectamente. Y como había una cosa que era fundamental, que no era un dinero de una fundación, sino que era mío, porque la gente me lo había donado, pues se ha hablado para eso lo utilicé. Incluso se habló que ese dinero lo utilizaste para comprarle pisos a tus hijos. Yo quiero que nos cuentes si ese dinero salió de ahí o de una venta de tu parte que hiciste de una empresa. Mis hijos ya tenían su dinero, porque yo cuando recibí un dinero y el dinero que yo tenía ahorrado durante toda la vida mía de trabajo, pues yo estaba realizando una labor y consideré que lo que tenía que hacer era, ya que había perdido una hija, no hacer nada de daño a ninguno de mis 2 hijos, que me quedaban 2 hijos, y que lo que hice, sí. Perdóname porque tenemos que finalizar. Es evidente, han pasado 14 años y hay cosas que no se olvidan. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos mañana en el Antena. Gracias.